Bueno, el día de hoy, Dios me está dando la oportunidad de compartirles a ustedes esta enseñanza. Y como bien ustedes saben y el pastor mencionó, durante este mes se va a hablar de los jóvenes porque Hechos NASA cumple 20 años. Y se habla de la influencia del joven, no solo en el mundo, sino también en la comunidad. Y ese es el tema en el cual me voy a enfocar hoy. ¿Cómo los jóvenes pueden influenciar la comunidad? Y antes de iniciar, yo pensaba, cuando estaba preparando el mensaje, bueno, ¿qué les puedo empezar a hablar? ¿A quién les gusta el fútbol? A varios. Yo sé que hay mujeres que tal vez no les gustan. A mí sí me gusta el fútbol, pero con los años, al ver al equipo que uno le gustaba que perdía y eso, como que se va desanimando y demás. Sin embargo, ahora que mi hijo va a cumplir 5 años, está súper fanático del fútbol con tan corta edad y estoy empezando nuevamente a ver temas de fútbol. No les voy a hablar hoy de fútbol, sino de un detalle que me llamó la atención precisamente en estos días. Hay un jugador que se llama Luka Modric, ustedes lo reconocen algunos. Luka Modric es un hombre ya, porque recién cumplió 40 años o va a cumplir 40 años, y este hombre tuvo una situación muy particular. Dice que él nació en Zadar, una ciudad que en ese entonces formaba parte de Yugoslavia, pero en 1991, cuando tenía 6 años, comenzó la guerra de independencia croata, lo que obligó a su familia y a él a convertirse en refugiado y vivir en diferentes lugares. Durante ese periodo dice que presenció la trágica muerte de su abuelo a manos de militares serbios, un evento que lo marcó profundamente. Sin embargo, dice que él nunca abandonó su sueño de salir adelante, en este caso en el fútbol. Y para los que saben, este hombre juega en el Real Madrid, creo que este año se retira, pero ha ganado miles de títulos internacionales, se considera uno de los mejores centrocampistas y también, a pesar de que su pasado tuvo unas dificultades bastante fuertes y fue un refugiado en una tierra que no era de él logró salir adelante y alcanzar su sueño. Qué diferente para nosotros, porque tenemos a Dios con nosotros. ¿Qué pueden hacer nuestros jóvenes y qué van a poder llegar a hacer? Y eso es lo que quiero que hoy hablemos. Vamos a hablar de influencia, vamos a hablar de juventud y vamos a hablar de comunidad. 3 aspectos importantes que nos van a ayudar a entender un poquito qué es lo que cada uno de ustedes quiero que se lleve para su casa, pero que no solo se la lleve, sino que la recuerde, pero que también la empecemos a practicar. Vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Antes de leer siempre me gusta orar, entonces vamos a hacer aquí una pequeña oración. Señor, te quiero dar gracias porque nos das el privilegio de hablar de lo que tú nos has hablado a nosotros, hablar de ti, Señor. Y quiero que estas palabras, Señor, que has hablado a mi corazón puedan ser transmitidas, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres en cada uno de nuestros corazones y que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La historia que se relata aquí es el horno en llamas. Leamos los primeros versículos del 1 al 6. Dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir.
Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella, escuchen bien, todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Influencia. Estos jóvenes que vamos a hablar hoy estaban en un país donde había una tiranía. El rey de ese país era un rey hostil. Era un rey que quería imponer su autoridad a tal modo que quien no cumplía esos mandatos que él dictaba iban a la muerte. En este caso particular de este pasaje era una sentencia de ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera enfrentarse a algo así. Sentimos un poco de calor, imagínense ustedes un horno de fuego ardiente. La influencia que había en ese lugar era totalmente contraria a Dios. Era un país que estaba acostumbrado a los ídolos. Imagínense pues que este rey levanta esta estatua grandísima para que todos la vean, y alguno dijo algo diferente. No, todos, aunque había obviamente una cláusula de muerte, todos no tuvieron problema en postrarse ante esa estatua, en esa nación. Lo que vemos que era una influencia donde era la idolatría el centro en ese país. También era una cultura que Dios no estaba ahí presente. Ahí no vemos a ese rey haciendo un sacrificio en honor a Dios. No, era una estatua para él mismo, por así decirse, reconocerse. Entonces, la influencia que estos jóvenes tenían en ese momento era una influencia totalmente negativa. Y ahora yo quiero que pensemos en hoy. ¿Qué influencias están teniendo nuestros jóvenes? ¿Qué influencia estás teniendo tú? Les decía, lo decía en el culto de la mañana, hoy en día en estos teléfonos podemos conocer los llamados influencers en las redes sociales y podemos ver miles de videos, mensajes, miles de contenidos que quieren influenciar nuestro pensamiento y también nuestro actuar. En el caso de esta historia era una influencia hostil. Hoy diríamos, no tenemos ninguna pena de muerte, ni nos van a mandar a un horno en llamas si no hacemos lo que ellos dicen. Pero si no nos unimos muchas veces, y eso lo enfrentan muchos jóvenes, si no nos unimos a esta influencia, podemos ser tildados de machistas, de homofóbicos, de intolerantes, de retrógrados, de una infinidad de adjetivos que quieren menospreciarnos y desechar, ¿saben qué? La influencia de la palabra de Dios. En este caso, estos jóvenes estaban bajo una presión muy negativa, muy contraria, donde tal vez su voz ni siquiera era escuchada. Ahora voy para el segundo punto: juventud. ¿Qué tipos de jóvenes eran ellos? ¿Qué tipo de jóvenes eran Sadrac, Mesac y Abednego, que son los tres personajes de esta historia? Quiero que se devuelvan unos 2 capítulos, es decir, el capítulo 1 del versículo 1 al 4, vamos a leer. Dice: en el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor.
Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que le ordenó que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. ¿Quiénes iban a ser esos israelitas? Debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto, que tuvieran aptitudes para aprender de todo, que actuaran con sensatez, jóvenes sabios, aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Si ustedes piensan, jóvenes y los aquí presentes, se cree que estos jóvenes llegaron a Babilonia, la mayoría tenían como 17 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 17 años? De los jóvenes que están, no, ninguno. Allá, ok. Eran una edad que el grupo, por ejemplo, de Hechos NASA, hay varios jóvenes que rondan en esas edades, 15, 16, 17 años. Y estos jóvenes fueron llevados a este país, no a un viaje exploratorio, no a un paseo, no a un viaje misionero, tal vez podríamos verlo de esa manera. No, ellos fueron llevados cautivos. Ellos eran prisioneros de guerra, porque el rey mandó que los tomaran a ellos. Sí les iban a enseñar la cultura de Babilonia, pero ellos habían perdido a su familia, muchos de ellos. Habían perdido sus amigos, habían perdido su país. Yo creo que de los que estamos aquí, creo que ninguno tal vez haya pasado una situación así, pero si la ha pasado, es muy difícil porque es literalmente usted ha perdido todo. Y estos jóvenes habían perdido todo, lo que podemos decir humanamente. Pero ¿saben que era algo que ellos tenían que nadie, absolutamente nadie les podía quitar? Y ahora que don Pochet decía el versículo de que tú eres mío, Dios, pensaba en eso. Nadie les podía quitar a su Dios, el Dios de Israel. Ellos sabían a quién amaban, a quién servían y a quién obedecían. Y por eso quiero que leamos, ahora nos vamos al 3 y vamos a leer versículos 13 al 18. Dice que lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, van a ser lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Vean qué amenaza. Como quien dice, les voy a dar una segunda oportunidad. Vengan pues, vengan acá. Pero no lo dijo así con cariño, ve a ver si usted puede, si le parece. No, era una orden. Les digo que se arrodillen frente a mi estatua. ¿Verdad? ¿Y qué pasó con estos jóvenes? ¿Cuál fue su reacción? Y eso es lo que a mí me sorprende y me motiva a que esa debe ser nuestra oración por nuestros jóvenes. Ellos respondieron: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ellos estaban convencidos de que Dios tenía el control de sus vidas. Ellos no dudaban, y si ellos les tocaba pasar por ese horno y morir en ese horno, fue porque Dios le dio ese control y ese poder a ese rey que no conocía de Dios.
Ellos estaban seguros de que su vida en Dios era lo más valioso que ellos podían tener. Y hoy, joven, vos que estás con toda la energía, con todo el vigor, que no tenés arrugas, que te puedes trasnochar y al otro día te levantas con las fuerzas. Joven, no desperdicies tu vigor, porque tienes a Dios contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y si estás pasando por un horno en llamas, recuerda que es Dios quien está permitiendo que pases por ese horno en llamas. Recuerda que ese mismo Dios también te puede librar de ese horno en llamas. Punto número 3, comunidad. ¿Cuál era esa comunidad? Hay algo que me llama la atención, era que estos jóvenes estaban siendo entrenados con un equipo grande, personas sabias de ese país, y les enseñaba muchas cosas, pero también habían astrólogos, brujos, hechiceros, porque en esa cultura eso era algo normal. Hoy en día eso es algo normal, pero ellos ahí estaban inmersos. ¿Y qué pasaba con toda esa gente que estaba a su alrededor? Dice en el capítulo 3, versículo 8, pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. En esta versión, otra versión, dice: unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey. A veces podemos estar rodeados de personas muy desleales. Podemos estar rodeados de personas que no tienen temor de Dios en su corazón y que tal vez quieren hacernos caer. Tal vez. Pero aquí el mensaje no es: señores, termínalo. No, el mensaje, ellos en ningún momento dicen algo contra ellos. Ellos sabían que estaban en esa comunidad difícil, hostil, que no tenía a Dios, que seguro les tenía envidia, que seguro veían en ellos algo diferente, pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Y ese quiero que piensen los jóvenes que están aquí. Ellos 4 estaban unidos. Y quiero contar un ejemplo que está en el capítulo anterior. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor, este mismo señor que del horno en llamas, tuvo un sueño. Y ese sueño lo atormentó mucho porque tenía que ver con el futuro. Él quería saber qué le esperaba en el futuro. Pero ese sueño, él mandó a llamar a todos los sabios y a todos para que identificaran qué había soñado. Y él no les quería decir el sueño porque él quería que le, por así decirlo, le adivinaran el sueño y le dieran la interpretación. Algo muy difícil, ¿verdad? Entonces ninguno de ellos pudo, pero alguien le dijo: hay un joven que sí tiene el don para interpretar sueños, y ese joven era Daniel. Y Daniel se presenta ante el rey y le dice en el capítulo 2, versículos 17 y 18, voy a leer el 16, dice: Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos. ¿Quiénes eran esos amigos? Ananías, Misael y Azarías. Cómo se presentaba la situación, o sea, les contó todo lo que estaba pasando. ¿Quién era Ananías, Misael y Azarías? Son los mismos Sadrach, Mesac y Abednego. Ustedes dirán: pero ¿cómo que 2 nombres? El rey Nabucodonosor los cambió el nombre digamos que al idioma de ellos, ¿verdad? Entonces dice que Daniel fue donde sus amigos y al mismo tiempo dice, les pidió que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. ¿Y saben qué pasó en esta historia? Esa misma noche, después de que ellos oraron por su amigo,
esa misma noche Dios le dio la interpretación del sueño a Daniel y fueron salvados. Y ese mismo evento permitió que estos amigos de Daniel se convirtieran en gobernadores de Babilonia. ¿Quiénes son tus amigos, joven que estás aquí? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es esa persona con la que chateas todos los días? ¿Quién es esa persona que te habla en tus tiempos libres en el colegio? ¿Quién es ese amigo? ¿Es ese amigo que te está ayudando a crecer en la fe, a confiar en Dios, a aumentar ese deseo de amar y seguir a Dios? ¿O es ese amigo que te está diciendo vámonos para una fiesta? No, si tiene novia, tenga relaciones con ella. No, tómate esta pastillita que te hace mejor. No, mejor quitémonos la vida, tal vez, no sé. Algo así tan cruel. ¿Qué amigos estás teniendo hoy, joven? Un amigo que te habla mal de otros también. Es que vea cómo la ves, vea cómo lo que dijo. ¿Qué amigo? Estos amigos eran comunidad. Ellos se apoyaron entre sí. Y yo estoy segura que, aunque aquí no lo menciona, si Daniel estaba enterado de lo que estaba pasando con sus amigos, empezó a orar por ellos. Qué bonito que tú le puedas decir a tu amigo o amiga, o a tu novio o a tu novia, en el caso de los jóvenes, ora por mí. Esta semana no está bien. Hoy no me siento bien. Hoy estoy pasando por esto y esto. Qué bonito que vos tengas esos amigos. Pero más bonito aún, y ese es el reto al que voy a ir llevando a nosotros la iglesia, es que nosotros oremos por nuestros jóvenes. Estos jóvenes me llama la atención y como yo les decía, ellos habían dejado todo. Ellos habían perdido sus familias. Ellos estaban, ellos 4 ahí, seguramente había más. Pero ellos tenían esa convicción porque en Israel hubo unos padres, unas madres, unos abuelos, hubo unos vecinos que les enseñaron quién era Dios. Y a mí me llama la atención, cuando estaba leyendo el pasaje, una versión que es la versión Dios habla hoy, que menciona una oración de estos jóvenes en ese mismo capítulo. En las otras versiones no está, pero en esta versión está. Y me gusta porque ellos dicen, Azarías le hace una oración a Dios y le dice: nos entregaste a enemigos malvados, a gente sin Dios y sin ley, a un rey perverso, el peor de toda la tierra. Pero por tu mismo honor no nos abandones del todo. Hazlo por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo y por Israel consagrado a ti. ¿Qué quiere decir? Que ellos sabían que Dios había estado con su familia en el pasado y que esto que les estaba pasando era porque se habían olvidado de Dios y por eso habían estado cautivos en este momento en Babilonia. Pero ellos sabían que aunque tal vez su familia no estaba ahí, todo eso que ellos les enseñaron fue la base y la fuerza para levantarse como líderes en esa nación que no tenía a Dios. Estos jóvenes empezaron a crear comunidad que creía en Dios en ese lugar. Y algo que me gusta al final de este pasaje, dice que obviamente los lanzan al horno de fuego y Nabucodonosor, ese rey tirano, ese rey hostil, dice en el versículo 24 del capítulo 3. Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Y ellos le dijeron: así es, su majestad. Pues miren, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Y después de esto, él los manda a llamar y él dice: el Dios en el cual ustedes, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. El mismo rey
reconoció por esta unidad de estos jóvenes y esa fe de que el Dios de estos jóvenes era el Dios verdadero. Y ese mismo Dios no es el Dios que está allá, ese mismo Dios está aquí. Ese mismo Dios está en tu corazón, joven. Ese mismo Dios está en tu corazón, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana. Ese mismo Dios está aquí con nosotros. Y nosotros como comunidad necesitamos apoyar a estos jóvenes que hoy están. Y quiero que reflexionemos en 3 cosas ya finales. 1, el anterior no está. Bueno, no sé qué pasó con la anterior, pero era: tu entorno o tu pasado, aunque sea negativo, no te impide ser una influencia positiva hoy. Yo he escuchado a varias personas que han dicho: es que a mí me hicieron esto y lo otro, y es que mi papá me dijo esto, mi mamá me hizo esto, es que a mí me abandonaron, es que a mí Sí, todos han hecho algo que nos ha herido, todos han hecho algo que nos ha, por así decirlo, dañado. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que hemos venido a Cristo y Cristo lo ha restaurado. Y esas heridas han sido llevadas en la cruz. Y esas heridas son las que hoy, joven, te pueden permitir para que tú seas una influencia positiva a otro joven que esté pasando por una situación igual o más difícil que la tuya. Tu entorno negativo o tu pasado negativo no te define hoy. Tenemos que hacer un cambio. Y tenemos que ser una influencia positiva. El segundo, joven, también se lo digo a los jóvenes, pero también se lo digo a toda la iglesia. Eres hijo e hija de Dios, elegido para llevar su mensaje. Y aunque pases por el horno en llamas, o aunque estés pasando en este momento por el horno en llamas, recuerda quién está contigo. ¿Y quién está contigo? El Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y por último, haces parte de una comunidad que te apoya, porque el hecho de que la iglesia todo este mes lo esté dedicando a recordar la labor de los jóvenes, eso significa que esta iglesia te apoya. Tal vez nadie te saluda, tal vez nadie se acerca a vos por ser joven, pero sepan que yo sé que hay muchos hombres y mujeres aquí orando por ustedes y apoyándoles cuando tienen campamentos, actividades. Ahí están. Ustedes hacen parte de una comunidad que los apoya. No están solos. ¿Y saben qué es lo más bonito? Los estamos preparando para que impacten otras comunidades. Ya para cerrar, voy a hacer un ejercicio, pero antes de ir a este ejercicio, quiero contar un pequeño testimonio. Cuando yo tenía aproximadamente 18 años, como lo dijo el pastor Marvin, mi papá pastor, hubo el pastor que era el director de las iglesias bautistas en Colombia, era, por así decirlo, el principal, y luego había más pastores. Él me invitó a mí y a mis hermanos a un campamento de jóvenes. Hacíamos parte del equipo que iba a liderar ese campamento. Eran 250 jóvenes. No tengo aquí, yo dije voy a descargar la foto porque estamos nosotros 3 los hermanos como todos jovencitos y todos los señores pastores como todos mayores. Pero para mí fue muy impactante porque hubo un adulto, tal vez uno diría importante, porque en Dios todos somos valiosos y Él da el valor, pero ese adulto creyó en el potencial que tenían mis hermanos y mi persona, y Dios permitió que ese llamado que ya Él me venía diciendo por muchos años fuese afirmado en mi vida. Los que hoy servimos, adultos, yo estoy segura
que hubo un adulto que creyó en nosotros, que nos apoyó, que oró por nosotros. Y hoy quiero que la iglesia haga eso por nuestros jóvenes. En estas imágenes que siguen, por favor, hay unos nombres. Ahí solo hay 73 nombres. En el grupo de jóvenes están llegando alrededor de 90. Tal vez algunos se nos escape, pero son los que vienen más regulares. Quiero que devuelvan, exacto. Esa es la primera imagen. En esta quiero que vean un nombre ahí, cualquiera. Usted vea ese nombre, escríbalo en esa primera imagen. A partir de hoy vas a orar por ese nombre. Y ese nombre es una persona y es un joven. Siguiente imagen. Escoge otro nombre de ahí para que ores por él. Y la tercera imagen son los que en este momento están liderando el equipo de jóvenes. También escoge un nombre. Te invito para que de hoy en adelante empieces a orar por esas 3 personas o más que escogiste. Y si es posible, acércate a él o a ella y pregúntale cómo está. Interésate por ese joven y ayúdale a que su fe sea más firme en Dios. Igual quiero que oremos, nos ponemos de pie y vamos a orar por nuestros jóvenes. Hay unos que están acá adelante y otros que están allá. Quiero que adultos se acerquen a los jóvenes que están aquí. Levanten la mano, porfa, para que algún adulto se acerque a uno de ustedes y ore por ustedes. Aquí hay como 3 y acá hay otros 3. Allá atrás también hay unos, aquí hay uno. Entonces, oremos por ellos y con eso. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque tu obra, Señor, es más grande de lo que nosotros nos alcanzamos a imaginar. Sabemos, Señor, que esos jóvenes tú les has permitido estar en esta iglesia, Señor. Y hoy nos pones en nuestro corazón el deseo de orar por ellos, de apoyarles, Señor. Tal vez este mensaje se ha escuchado en otros momentos, pero hoy, Señor, quiero que cada uno de nosotros nos responsabilicemos en orar por estos jóvenes, Señor, que los apoyemos, que los ayudemos, que los acompañemos, Señor, porque muchos de ellos están pasando por hornos en llamas, Señor. Muchos de ellos están bajo una influencia que los quiere arrastrar al mundo, que los quiere alejar de ti, Señor, que inclusive están batallando con su propia vida, Señor. Pero yo te pido que en el nombre de Jesús, tú, Señor, los rescates, Señor, los sanes, los salves y ellos puedan ser entes de transformación y de influencia para otras comunidades, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nuestra vida y gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Síguenos guiando y dirigiendo en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel para salvarlos. Daniel 3:28. Que Dios los bendiga. Doy gracias.